Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buena noche, depende en el momento en que usted vaya a recibir estos audio video, es que lo estamos saludando. Mis amigos, mis hermanos, en esta ocasión yo quisiera compartir con ustedes unos audios videos que ya tienen por lo menos un par de años o tres quizás que han sido grabados, ¿no? Buscando un poquito así en los videos antiguos, he podido encontrar justamente y rescatar algo de este material y es un tema que a pesar que se ha tratado muchísimas veces por muchos hermanos en Cristo, con la única intención, por supuesto, de querer advertir, ¿no?, a aquellos hermanitos o amigos que de alguna manera quieren acercarse a Dios, pero están practicando eh, cosas que la Biblia no enseñan y que lamentablemente en muchos de los casos llega hasta rayar lo que es lo satánico, ¿no?, lo demoníaco. Me estoy refiriendo justamente a lo que es el don de lengua y cómo se ha malinterpretado en diferentes iglesias carismáticas sobre todo y generalmente, no en todas, pero generalmente en las iglesias pentecostales, ¿no? Una aclaración antes de empezar con estos audios, videos, son unos cuatro o cinco videos que lo estoy tratando de unificar a todos para hacer un solo estudio. Este no es una aclaración lo que vamos a hacer, no es un ataque contra el feligrés pentecostal y carismático que quizás está practicando esto del don de lengua, ¿no? Pero tenemos que saber nosotros que la palabra de Dios, que es la Biblia, a nosotros nos enseña que ese tipo de práctica en algún momento ha sucedido en la historia bíblica, pero cuando ha sucedido no es que se ha practicado o se lo hizo como se lo está haciendo ahora. ¿A qué me refiero con esto? A que en estos tiempos, lamentablemente, el don de lengua es un simple balbuceo o una jeringosa inentendible y que por supuesto dicen que eso es hablar en misterio o que es lenguas angelicales. Totalmente incierto esa enseñanza. Así que, mis hermanos, yo les voy a invitar entonces a que presten atención. Por ahí capaz que los audio videos sean un poquito largos, pero el estudio está tratando de profundizar desde la historia, desde cuándo se ha comenzado con todo este tema, este movimiento del don de lengua. Así que, bueno, mis hermanos, nada, les invito entonces a que estén escuchando estos audio video. A ver, tuve un poquito acá de problemas técnicos, solamente le pido un poquito de paciencia. Ya vamos a solucionar todo esto. Pasa a veces cuando uno está en vivo justamente todas estas cosas, ¿no? Bien, entonces comencemos a escuchar estos audios video. Bienvenido a Castillo Fuerte. Amigos y hermanos, vamos a empezar por la gracia de Dios una nueva serie de estudio y en este caso estudiaremos lo que son los dones de lengua. Tanto suenan en estos tiempos, ¿no? Y por causa, lamentablemente, de falsos maestros, de falsos pastores, ha sido muy difundida desde hace un tiempo para acá, ¿no?
y ha causado muchísimo, pero muchísimo daño dentro de las congregaciones. Amigos y hermanos, no es un ataque contra aquellas personas, aquellos feligreses que realmente son personas que buscan de corazón al Señor, pero tristemente están en lugares totalmente equivocados. Para esto nosotros vamos a usar diferentes tipos de herramientas y quiero, hermanos queridos, que me ayuden en el nombre del Señor, le pido, a compartir estos videos para que de esa manera lleguen a los corazones que están en este camino tan errado y con la ayuda del Espíritu Santo poder sacarlo de esos lugares. Amigos y hermanos, entonces vamos a dar comienzo a este estudio en Castillo Fuerte. Como dije hace un momento, utilizaremos diferentes tipos de herramientas para poder apoyar este estudio. Entre ellas vamos a usar un estudio de un hermano que lleva por nombre Carlos Andrés Rodríguez. Él ha escrito un estudio bastante profundo con respecto a lo que es el don de lengua. Y por título tendrá este estudio lo que la Biblia enseña sobre el don de lengua. Y si Dios permite, hoy vamos a hacer lo que es la introducción y así iremos avanzando capítulo por capítulo, dando gracias a Dios por este hermano que se ha tomado toda esta dedicación y el tiempo de hacer este escrito, y que el Señor realmente bendiga a este hermano Carlos Andrés Rodríguez. Bien, entonces comencemos con la introducción. Este escrito dice lo siguiente: el don de lengua o glososalia es uno de los dones espirituales que el apóstol Pablo menciona en su primera carta a los Corintios, entre los capítulos 12 al 14. La primera vez que se dio este don es cuando se cumplió la promesa de Jesucristo a sus discípulos, pidiéndoles tras su resurrección que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Espíritu Santo, según Hechos capítulo 1, que era la llegada permanente de la presencia de Dios en la vida de la iglesia. Esto sucedió en la fiesta judía de la cosecha, llamada Pentecostés, que Pente en griego es 50. Por ser 50 días después de la Pascua, en aquella ocasión el Espíritu Santo le dio a los discípulos la habilidad sobrenatural de proclamar el mensaje de Dios en idiomas extranjeros que ellos no conocían, a judíos que visitaban Jerusalén durante la fiesta, que venían de otras naciones y regiones en las que hablaban distintos idiomas. Todo esto que nuestro hermano está comentando en este estudio que él va preparado, nos habla a nosotros justamente de la llegada del Espíritu Santo y cómo de manera sobrenatural fue derramada el Espíritu Santo en todos aquellos que estaban reunidos y comenzaron, sí, a hablar en diferentes idiomas. No en lo que hoy, en la actualidad, lamentablemente y tristemente se puede oír en estas llamadas iglesias cristianas, que muchas veces llegan a ser balbuceo e incluso son hasta ridiculeces, ¿no? Hermanos y amigos, no debemos nosotros dejarnos de engañar. Por eso es que este estudio pretende ser lo más centrado posible y lo más puro posible en cuanto a la palabra de Dios, ¿no? En el libro de los Hechos y en el capítulo 2 y en el versículo 5 en adelante dice lo siguiente: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones, piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó a la multitud y estaban confusos porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Vaya prestando atención, los oía hablar en su propia lengua, no en lenguas
angelicales, por ejemplo, como dicen, no en alguna otra lengua galáctica o algún balbuceo extraño. No, no, no. Dice la palabra de Dios que los oían hablar en su propia lengua. Y estaban todos atónitos y maravillados, diciéndose unos a otros: he aquí, ¿no son Galileo todos estos que hablan? ¿Cómo pues lo oímos nosotros hablar cada uno, preste atención, en nuestras lenguas, en la que hemos nacido? Y presta atención las lenguas, ¿no? Las naciones de los lugares donde ellos eran: partos y medos, elamitas, los que habitan en Mesopotamia, en Judea y en Capadocia, en el Ponto y en el Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las partes de Libia, que están más allá de Cirene, y romanos extranjeros, tanto los judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar, otra vez hace énfasis, en nuestra lengua, la maravilla de Dios. Qué tremendo, hermano querido, cuando comenzamos nosotros a leer la palabra de Dios, ¿no? Realmente, hermano querido, el don de lengua es un engaño de las pseudos iglesias locales y actuales, ¿no? Continúa este escrito diciendo lo siguiente: a principios del siglo XX, 1906, surgieron las iglesias pentecosteses que enfatizaban la necesidad de hablar en lenguas, tal como la iglesia en Hechos 2 lo hizo. Tristemente, este resurgimiento reciente en la historia de la iglesia cristiana ha sido objeto de controversia, dividiendo iglesia a causa de diferentes opiniones sobre esta práctica. También se ha tergiversado la enseñanza del don de lengua, afirmándose que es un don para todo creyente, que es el arma espiritual para experimentar victoria sobre el pecado, o inclusive algunos han enseñado que es la marca de que un cristiano tiene el Espíritu Santo en la vida, o aún un requisito para la salvación. Amigos y hermanos, aquí quien les habla ha estado por casi 6 años en una iglesia pentecostal, de manera que yo puedo hablar con total autoridad sobre este tema del don de lengua y otros que Dios mediante, y así lo permita, vamos a tocar. Amigos queridos, esto es un abuso espiritual que se hace dentro de estas congregaciones. En muchos de los casos hasta se pueden llegar a dividir en categoría a los creyentes, a los congregantes, a los feligreses. Por ejemplo, aquellos que hablan, según dicen ellos, el don de lengua espiritual, serían como cristianos de primera clase, ya que ellos han podido vencer incluso el pecado, se creen más espirituales y tienen derecho, por supuesto, a servir, entre comillas, dentro del ministerio. Y aquellos otros que nunca reciben este famoso don de lengua, quedan como cristianos de segunda categoría y por supuesto jamás pueden servir dentro del ministerio. Toda esta cosa ellos utilizan como una arma, ¿no?, de doble filo. Realmente es un abuso espiritual que sucede tristemente dentro de estas congregaciones. Y continúa este escrito diciendo lo siguiente: el apóstol Pablo le advirtió a su discípulo. Allá en 1 de Timoteo 4:16 dijo lo siguiente: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyeren. Tremendo, ¿no? La orden es que tenemos que cuidarnos primeramente de nosotros mismos y después de la doctrina, y hay que persistir en ella. Hermano querido, y esto es lo que lamentablemente no se está haciendo en estos lugares, ¿no? Dios, continúa este escrito diciendo así: Dios está interesado en que cuidemos la doctrina, la sana doctrina. Es la doctrina que no es enfermiza, sino sana. Es aquella que está fundamentada en la Biblia, así como lo dice allá en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento.
como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. De manera, mis hermanos queridos, que este tipo de enseñanza como el don de lengua dentro de estas iglesias pentecostales no es bíblico, porque es inspiración humana y en los peores de los casos, inspiración demoníaca. Y este escrito continúa diciendo lo siguiente: siempre que esta es interpretada correctamente mediante el respeto de las reglas y principios establecidos para la correcta interpretación bíblica, un principio importante es que la sana doctrina es consistente con la que la Iglesia de Cristo ha creído siempre en todo lugar. Debemos ser sospechosos de nuevas enseñanzas, de nuevos movimientos en cuanto a lo que de doctrinas esenciales o importantes se tratan. Como ha sido dicho, si es nuevo, no es bíblico. Si es bíblico, no es nuevo. Como veremos a continuación, el énfasis no bíblico que se ha hecho recientemente por muchos acerca de este don espiritual es una enseñanza nueva en los casi 2000 años de historia de la Iglesia de Cristo. Mis hermanos queridos, hasta aquí vamos a llegar con esta introducción. Espero realmente en el Señor que ustedes puedan activarse. Ayúdenme, hermanos queridos, a compartir estos mensajes. Yo sé que van a llegar a los corazones que Dios quiera depositar este tipo de trabajo. Mis hermanos queridos, que el Señor bendiga su palabra. Bueno, hasta aquí nosotros ya tenemos la primera parte de estos audio video. Como ustedes pueden observar, estamos usando un libro de un hermano que ha enseñado bastante, ha luchado bastante contra esta herejía, ¿no? Que ha causado mucho daño dentro de la iglesia cristiana y a muchos hermanitos sinceros, ¿no? Personalmente, como para contar un testimonio, tengo muchísimo para hablar del tema del don de lengua, porque yo mismo, como he dicho en el audio, estuve prácticamente 6 años dentro de una iglesia pentecostal carismática, donde justamente practicaban el don de lengua y adjudicaban todo eso al Espíritu Santo, ¿no? Uno de los testimonios que puedo brindar así rápidamente, así podemos continuar con el próximo audio, es justamente cuando se presentó un joven diciendo ser un excelente predicador, que ya me parecía totalmente extraño porque el joven tendría sus 20 años, no más de eso, y me parecía muy joven como para decir que ya era un predicador de la palabra de Dios, siendo que la Biblia enseña que no tiene que ser un neófito aquel que comience a enseñar, ¿no? Pero bueno, lamentablemente en estos lugares, cuando no se estudia la Biblia, se manejan mucho por sentimientos, ¿sí? Y el muchacho era muy efusivo e incluso tenía muy buen carisma para poder predicar, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, este joven comenzó supuestamente a expresar o a practicar dentro de la congregación el don de lengua. Y era muy extraño porque más que causar paz, si viene de parte de Dios, esto causaba totalmente temor, miedo, porque su cuerpo comenzaba a temblar para todas partes, se podía observar cómo sus ojos se hacían para atrás y se volvían todos blancos, o sea, era una escena bastante
espeluznante, ¿no? El muchacho decía hablar en lengua, efectivamente balbuceaba algo inentendible. ¿Y qué pasó con el tiempo? Este muchacho lamentablemente eh, vol- em, cayó en droga y luego de eso pasó otro tiempo y el muchacho comenzó a delinquir y en eso que él andaba delinquiendo para la droga, lamentablemente asesinó a un hombre a machetazo. Y por supuesto que uno queda pensando, bueno, pero si este era un hombre de Dios, y era usado por el Espíritu Santo, supuestamente, y tenía el sello o el bautismo del Espíritu Santo, y lo estaba demostrando con el don de lengua y predicaba la palabra de Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esta persona? Eso es un testimonio fuerte que por supuesto yo puedo notar ahí no la mano de Dios, pero sí la mano del enemigo, engañando a un montón de personas, haciéndolo creer que por tener el supuesto bautismo del Espíritu Santo y manifestado en el don de lengua, ya pueden estar predicando, ¿no? Bueno, si Dios permite, vamos a contar más adelante otro testimonio. Yo ahora quisiera que escuchemos el segundo audio video relacionado a este tema. Bienvenidos a Castillo Fuerte, un programa pensado para la defensa del Evangelio. Mis hermanos, estamos estudiando lo que la Biblia enseña con respecto al don de lengua. Este es un material que está escrito por el hermano Carlos Andrés Rodríguez. Y hasta aquí nosotros ya hemos visto prácticamente la historia de la iglesia pentecostal y cómo este popular don de lengua mal interpretado en diferentes congregaciones ha llegado hasta estos días. Mis hermanos queridos, espero realmente en el Señor que podamos seguir firme con estas enseñanzas en Castillo Fuerte. Y continuando con este estudio que ya hemos comenzado hace un tiempo atrás, y les invito y les animo, hermanos, a que entren a la página de Luminares en el Mundo y puedan estar chequeando los audio videos anteriores. Ustedes van a poder observar que hemos comenzado prácticamente desde el comienzo de la historia de este movimiento carismático y hemos llegado ya hasta la unidad número 3 y que lleva por título el Pentecostés y el bautismo del Espíritu Santo. Aquí nosotros vamos a responder quizás algunas preguntas y dudas que tenemos en este momento, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué se llama Pentecostés este movimiento carismático? ¿Qué era el Pentecostés? Muchos de los que estamos aún escuchando estos audio videos no sabemos lo que es Pentecostés, simplemente lo hemos asimilado y lo hemos aceptado porque así nos han enseñado o muchas veces nos han impuesto. Y lamentablemente cuando no se escudriña las escrituras, cuando uno no se preocupa por averiguar, por indagar, comete estos errores y solemos estar dentro de estas congregaciones que lamentablemente, hay que decirlo, no son iglesia de Cristo. También veremos quizás una pregunta como por ejemplo, ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? ¿Sí? Bien, Pentecostés. ¿Qué es Pentecostés? Se le llama iglesias pentecosteses o pentecostales
porque estas iglesias enfatizan que lo que sucedió a los discípulos de hablar en lenguas en las fiestas judías de Pentecostés, allá en Hechos capítulo 2, debe de suceder a cada cristiano. Eso es lo que dicen ellos. El Pentecostés era una de las 3 fiestas más importantes de Israel, junto con la Pascua y la fiesta de los tabernáculos o enramadas, en donde todos los judíos esparcidos por el imperio romano de la diáspora hacían un viaje de peregrinación al santo templo de Dios en Jerusalén. Y aquí estamos frente a lo que es la clave de todo este movimiento carismático. Aquí está la confusión de ellos, ¿no? Que al no entender justamente la historia, al no entender por qué había diferentes israelitas de otros lugares que hablaban otros idiomas, se comete el error de decir, bueno, pero entonces, ¿qué significa que hayan hablado en lengua? Y por más muchas veces que uno le muestre con la palabra de Dios, hay en Hechos 2 que habla justamente de países, de zonas que tienen diferentes lenguajes, idiomas. Muchos de ellos están hablando ya desde hace muchos años atrás, porque justamente como menciona este escrito, ¿no? De la diáspora. Había sucedido ya hace un tiempo atrás y por supuesto generación tras generación de israelitas habían nacido fuera de Israel y adoptaron por supuesto el lenguaje y el idioma e incluso las culturas de otros países. Pero siempre fiel ellos iban a Jerusalén a esta fiesta llamada Pentecostés. Continúa este escrito diciendo lo siguiente: el Pentecostés celebraba la cosecha y adquirió el significado de celebrar el pacto con Dios en el Sinaí, en donde Dios le otorgó su ley. Hasta aquí entonces tenemos nosotros lo que es el Pentecostés bíblico, ¿no? Y veamos ahora entonces lo que es el bautismo del Espíritu Santo, porque lamentablemente sobre este tipo de enseñanza hay un montón de locuras, vamos a llamar las cosas por su nombre, son un montón de locuras que se hacen en estas iglesias carismáticas. Como ustedes pueden observar hasta aquí, vemos una gran diferencia entre lo que es realmente el cristianismo bíblico. No podemos, lamentablemente, decir que las doctrinas pentecostales carismáticas son nuestros hermanos. No lo podemos decir. No niego que quizás dentro de las congregaciones carismáticas existan hermanos en Cristo, pero necesitan salir de esos lugares. Bien, el movimiento pentecostés y carismático actual afirma que el cristiano debe experimentar un segundo toque de Dios después de su salvación, al que le llaman el bautismo del Espíritu Santo, y que la evidencia de ser bautizado en el Espíritu es el hablar lenguas, tal como sucedió en la iglesia en Hechos capítulo 2. Y ahí entra el problema, ¿no? Porque dentro de estas congregaciones no todos logran hablar en lengua, en estas supuestas lenguas. Y entonces ahí sucede también como un nivel de categoría de cristianos que ya habíamos hablado. Están los cristianos de primera categoría, los que hablan lengua, los que pueden llegar a servir dentro de la congregación, los que, bueno, son más espirituales, tienen un plano más elevado que aquellos que lamentablemente, vamos a decir mejor, gracias a Dios que no han llegado a hablar en lengua. Eso quedan en segunda categoría porque según ellos, la teología pentecostal, no recibieron la llenura del Espíritu Santo. Y ahí comienzan entonces a enseñar que tienen que pedir en oración que el Espíritu Santo les llene. Por supuesto que todo eso es una herejía, es una mentira que se inventan dentro de esta teología pentecostal, ¿no? Note que Hechos capítulo 2 en el Pentecostés, la Biblia nunca menciona que los discípulos fueran bautizados en el Espíritu Santo. La razón
por la que el movimiento pentecostés y carismático utilizan esta palabra del bautismo en el Espíritu Santo y lo asocian con hablar en lengua, lo basan en una declaración de Juan el Bautista hecha allá en Mateo capítulo 3, versículo 11, que también está en Lucas 3, versículo 16. Ahí dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y aquí es donde surge el problema, ¿no? Porque en la mente, porque esto está en la mente y el uso de los judíos, la palabra fuego puede ser utilizada para significar poder o también juicio. Y según el contexto, como nosotros podamos leer lo que dice acá, por ejemplo, en Mateo 12 al 13, es muy probable que Juan se refería a que Jesús traería juicio, o sea, fuego sobre los injustos. Hermano querido, este escrito continúa diciendo lo siguiente: como en Hechos capítulo 2 se menciona que se les aparecieron repartido a los discípulos lenguas como de fuego, entonces asocian la palabra fuego para decir que este es el bautismo que habló Juan. Pero en Hechos capítulo 2 es probable que el uso de lenguas de fuego es para significar idiomas de poder. La palabra lenguas en Hechos capítulo 2 en el griego es la palabra dialectos. Dios le dio la habilidad sobrenatural de hablar en idioma que no conocían a través del poder o fuego de Dios. Hay una gran y clara diferencia entre esto que está explicando aquí el hermano a lo que se está realizando dentro de estas iglesias carismáticas, donde no encontramos un dialecto, no encontramos un idioma, sino que más bien es un balbuceo, es una jeringosa que no se entiende. Más adelante hablaremos un poquito más profundo de este tipo de balbuceo que ellos llaman el don de lengua. Continúa el escrito diciendo: la palabra bautismo es baptizo, significa sumergir, o sea, fueron sumergidos en el Espíritu Santo, aunque la Biblia nunca le llama al acontecimiento de hablar en lengua bautismo. Este texto combinado con Hechos 1:8 y Hechos 2, capítulo 2, versículo 1 al 13, fue utilizado para enseñar que todo creyente necesita una segunda experiencia posterior a la salvación, por medio de la cual recibe el bautismo del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Y por último, veamos cuál fue la razón por la que Dios le envió al Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo no fue enviado para tener experiencias sobrenaturales. La Biblia enseña que el Espíritu Santo fue enviado a la iglesia para darle poder al creyente para ser testigo de Cristo, mientras Él convence a los pecadores de sus pecados
y necesidad de arrepentimiento. Hermanos queridos, esa es la función del Espíritu Santo. Como ustedes pueden observar, dicta mucho de lo que están lamentablemente haciendo dentro de estas congregaciones en el nombre del Espíritu Santo. Mi pregunta es, ¿no será que están blasfemando contra el Espíritu Santo? Hechos capítulo 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo recuerdo, justamente escuchando un poquito los audios, esto que he grabado ya hace un par de años atrás, y justo me vino a la memoria cuando mis primeros comienzos justamente fueron en estas iglesias pentecostales y carismáticas, y solía tener a una pastora, la cual me sabía decir que si yo quería servir en la obra del Señor, tenía que pedir, clamar, solicitar que prontamente sea bautizado en el Espíritu Santo. Y yo preguntaba, ¿y cómo voy a saber que fui bautizado en el Espíritu Santo? Y me dice, bueno, justamente vas a recibir el don de lengua. Y yo, claro, un creyente muy nuevito en el Señor, yo no tendría ni más de 2 o 3 meses de haber nacido en Cristo, comencé a tratar de practicar eso y de pedir. Recuerdo yo que solía haber un libro que seguramente muchos o algunos de los hermanos que están escuchando estos audios se van a acordar. Su título era, creo que era Buenos días Espíritu Santo, ¿sí? Justamente del falso profeta Benny Hinn o algo así, no recuerdo bien su nombre. Y comencé a practicar eso, recuerdo todas las mañanas saludando al Espíritu Santo, buenos días Espíritu Santo, buenos días Espíritu Santo. La verdad que después de un tiempo se comienza a experimentar cierta sensación extraña. Yo podría decir que esa sensación extraña, por supuesto que es algo sobrenatural, pero no proviene de Dios. Yo, por la gracia del Señor, ya había nacido en Cristo, por lo tanto el Espíritu Santo rechazó todo eso y me di cuenta que eso no proviene de Dios. Lamentablemente es así como muchos de los amigos que comienzan a intentar llamar al Espíritu Santo y decir justamente que lo bautice con el don del Espíritu Santo, el don de lengua, es que invitan lamentablemente a otros espíritus que no son justamente, que no es justamente el Espíritu Santo. Eso fue una experiencia bastante fuerte y terrorífica que he vivido en mis primeros pasos cuando solía estar en la iglesia pentecostal y carismática. Por eso es que justamente yo puedo entender que esto no proviene de Dios. Bueno, le invito a escuchar entonces el tercer audio video justamente de este estudio. Bienvenidos a Castillo Fuerte, un programa pensado para la apologética ofensiva y defensiva de la fe. Espero en el Señor que todos ustedes estén aprendiendo aquí en este espacio de Castillo Fuerte.
y hoy vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos visto hasta ahora. Hermanos y amigos, podemos nosotros darnos cuenta tranquilamente a través de la historia secular y por supuesto también a través de los pasajes bíblicos que estamos presentando, de que el don de lengua no es bíblico, o por lo menos no es como en las iglesias pentecostales carismáticas lo desarrollan. Lamentablemente, este tipo de doctrina ha causado una gran división dentro de la iglesia cristiana. Hermanos queridos, debemos de saber nosotros que la única verdad absoluta está dentro de la palabra escrita de Dios. Hoy vamos a ver entonces algunos pasajes bíblicos, algunos versículos que nos van a mostrar y van a apoyar, por supuesto, que lo que estamos enseñando aquí en Castillo Fuerte es totalmente bíblico. Tenemos que hacer ejercicios de descubrimiento, así lo vamos a llamar, y en la Biblia vamos a buscar muchos pasajes que contesten a muchas preguntas que hay referido a este tema, ¿no? Por ejemplo, vamos a estudiar a continuación en la Biblia realmente qué es lo que enseña sobre el don de lengua. El tema del don de lengua es un tema bíblico secundario. Vaya tomando nota, si usted es de tomar nota. El tema de lengua, el don de lengua, este es un tema bíblico, pero es secundario, al que hace alusión en pequeña sección, dentro de tan solo 2 libros de los 27 del Nuevo Testamento. El tema del don de lengua se menciona únicamente en 3 pasajes de Hechos y en Primera de Corintios capítulo 12 y el versículo 14. Este escrito continúa diciendo lo siguiente: es mencionado mayormente en Hechos capítulo 2 como el medio que el Espíritu Santo utilizó para 3,000 judíos que escucharon las maravillas de Dios en su idioma natal. Esto hay que hacer mucho hincapié para que realmente nos demos cuenta que no son balbuceos, no son jeringosas inentendibles, sino que realmente fueron idiomas que en este caso los israelitas que solían vivir en otros países y que adoptaron el lenguaje y la cultura de estas naciones, solían ir, como ya hemos dicho, una vez o por lo menos 3 veces al año a Jerusalén para 3 fiestas, y una de ellas era justamente el Pentecostés. Hermano querido, hay que entender todo esto, y aquellas personas que lamentablemente están sesgados por esta mala doctrina del don de lengua, no van a recibir esto como una palabra absoluta de verdad, ¿no? Después vemos nosotros que es mencionado también en Hechos, capítulo 10, versículo 46, cuando el Evangelio llegó por vez primera a los gentiles. Aquellos no eran judíos, para confirmar la aprobación de Dios de que las naciones escucharán el Evangelio. Después es mencionado por último en Hechos capítulo 19 y versículo 6, cuando cerca de 12 hombres que habían sido bautizados por Juan el Bautista vinieron al Evangelio de Cristo. Todo esto, esta cita bíblica, usted puede cotejar en su Biblia para que realmente quede claro lo que estamos aquí enseñando y para que usted vea que no estamos inventando nada nuevo, ¿no? Y por último, es mencionado en Primera de Corintios 12, capítulo 12, versículo 14, en una carta correctiva de Pablo a los corintios, instruyéndolos y corrigiendo prácticas que no eran correctas. Y eso hay que prestar atención, y presta atención a esto, ¿no? Era una carta correctiva la que el apóstol Pablo estaba dando a los hermanos de Corintio. Estaba corrigiendo una gran cantidad
de problemas y pecados que estaban sucediendo en esta iglesia por causa de su inmadurez, ¿no? Puede ser que existan creyentes pentecoteses o pentecostales que crean distinto a lo que estamos diciendo aquí. El movimiento pentecostal o pentecotés oficialmente enseña que todo creyente debe tener una segunda experiencia posterior a la salvación, a través de la cual es bautizado en el Espíritu Santo. Y esta palabra o esta frase, bautizado en el Espíritu Santo, lo vamos a poner entre comillas. Esto, por supuesto, es el hablar en lengua, según esta doctrina pentecostal, ¿no? En Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 27 al 30, dice lo siguiente: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. Y a unos puso a Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego todo lo que hacen milagro, después lo que sanan, lo que ayudan, lo que administran, lo que tienen don de lengua. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lengua, interpretan todos. Y en esto, por supuesto, vemos nosotros que lamentablemente cometen el error de las iglesias pentecostales, ¿no? En enseñar que cada creyente debe hablar en lengua de acuerdo a ellos, de acuerdo al pensamiento que ellos tienen. Y lamentablemente ponen como una evidencia espiritual lo que ellos llaman el bautismo del Espíritu Santo o la llenura del Espíritu Santo. Sin embargo, nosotros vemos allá en Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 10, donde vemos diferentes tipos de nacionalidades. Por ese motivo es que estos israelitas solían hablar diferentes idiomas, no como lo hacen ver en estas iglesias carismáticas, donde dice que son, que vamos a ver Dios mediante enseguida, son idiomas o lenguajes angelicales. Eso es totalmente una falacia, es una mentira que utilizan estos carismáticos para engañar a todos aquellos incautos, indoctos, aquellos que incluso son neófitos en el camino del Señor. Hermanos queridos, debemos de chequear bien todo lo que la Biblia enseña en cuanto a este tema para no ser engañados. Por ejemplo, en los versículos 7 en adelante del capítulo 2 del libro de los Hechos, dice lo siguiente: y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Ahí está, hace el énfasis, no queda solamente en nuestras lenguas, sino que hace un énfasis diciendo en la que hemos nacido. Y ahí se sobreentiende, por supuesto, que son el lenguaje, idiomas natales, ¿no? Por ejemplo, en el versículo 9 dice: partos, medos, elamitas, y lo que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, Pamfilia, en Egipto y en las regiones del África, más allá de Cirene, romanos, aquí residentes, tantos como judíos como prosélitos, cretenses y árabes, le oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. De manera entonces que podemos hacernos una pregunta: ¿eran estas lenguas angelicales no entendibles o dialectos, idiomas humanos? Y por supuesto que la respuesta es no. Otro error del movimiento pentecostés es enseñar que cada creyente debe tener su pentecostés de lengua inentendible, cuando el verdadero pentecostés era la habilidad sobrenatural dada por Dios de hablar idiomas humanos reales y aprendidos.
Hermanos, esta es la verdad bíblica, no lo que en estas pseudos iglesias pentecostales carismáticas están enseñando. Según Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 22, nos muestra cuál es el propósito de la lengua. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Y este propósito de Primera de Corintios, capítulo 14, el versículo 22, se ha cumplido justamente en Hechos, capítulo 2, y en los siguientes versículos que ya hemos leído. Hermanos queridos, Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahí está. ¿Se ha cumplido todo esto? Sí, se ha cumplido. Estas personas, estas 3,000 almas que recibieron la salvación, justamente la recibieron por este don sobrenatural que el Espíritu Santo ha dado en aquel momento, justamente para que sean salvos todos aquellos que eran de diferentes nacionalidades, judíos, israelitas de diferentes nacionalidades que iban por lo menos 3 veces al año a Jerusalén y principalmente a esta fiesta de Pentecostés. Simplemente Dios aprovechó ese momento y derramó o dio del Espíritu Santo este don de lengua para poder ministrar a estas personas y vemos el resultado que fueron 3,000 almas que se entregaron a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál era la diferencia entre este don de lengua que había dado el Espíritu Santo en Pentecostés a la que estaban practicando los hermanos de Corintio? Hay una gran diferencia, ¿no? Y nosotros podemos ver algunos textos bíblicos que nos hacen ver, valga la redundancia, de que lo que practicaban en la iglesia de los Corintios es prácticamente igual en la que están practicando algunos pseudos cristianos que están en la iglesia pentecostal. Primera de Corintios capítulo 14 y el versículo 2 y 9 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dice? Porque hablaréis al aire. También podemos ver nosotros allá en Primera de Corintios, capítulo 14 y el versículo 23, que dice lo siguiente, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Y es justamente ahí donde cae en descrédito una iglesia de Cristo, ¿no? Lamentablemente muchos no se acercan por justamente este tipo de manifestación extraña, de fuego extraño vamos a llamar, dentro de estas pseudos iglesias. Hermanos queridos, vamos a dejar por aquí, esperando en el Señor, que Dios mediante podamos continuar con este estudio. Yo recuerdo en una ocasión cuando estaba justamente evangelizando a un conocido y le hablaba de la bondad del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y cómo tenía que hacer él para recibir, ¿no?, lo que era esa salvación. Y esta persona llegó a decirme que es muy lindo lo que hablo todo, pero que él no veía coherencia o no veía que sean iglesias serias. Y yo le pregunté por qué. Y él me dijo justamente porque yo recuerdo que una vez me invitaron a una iglesia y yo con mucho gusto acepté y fui a esa iglesia. Pero cuando yo entré,
Lo que vi era un total desastre, gente que se tiraba por acá, que gritaba, que lloraba, que hacían de todo, y entre eso había muchos que hablaban cosas que no se entendían, sin sentido, y ellos decían que ese era el poder del Espíritu Santo. No, yo vi todo eso, me dice este amigo conocido, yo vi todo eso y me dije, no, si esto es el cristianismo, yo prefiero no ser cristiano. Eso es lo que lamentablemente causan todo este tipo de herejía. Por eso es que hay que denunciar todas estas herejías. Y si usted está practicando estas cosas, es mejor, mi amigo, mi hermano, que salgan de esos lugares y que busquen una iglesia sana en doctrina. Bueno, mis hermanos, continuemos un poquito más con todo esto para ver el próximo audio video, a ver qué es lo que seguimos enseñando por la gracia del Señor. Bienvenido a Castillo Fuerte, un programa pensado para la apologética ofensiva y defensiva de la fe. Mi nombre es César Luis Mamani. Y continuando con este estudio que ya hemos empezado hace un tiempo atrás con respecto al tema del don de lengua, si es bíblico o no es bíblico, ya hemos podido determinar hasta aquí la historia de toda esta enseñanza que lamentablemente ha causado muchísima división dentro del cuerpo de Cristo. Mis hermanos queridos, nosotros tenemos que guiarnos por la palabra escrita de Dios y a la misma vez podemos nosotros indagar en la historia secular, como ya lo hemos hecho, y ver que realmente el movimiento carismático y este movimiento o este don de lengua que pretenden enseñar en estas iglesias carismáticas no procede de Dios, no es una enseñanza bíblica. Por más que hoy condenen este tipo de enseñanza que estamos impartiendo aquí en esta página de Luminares en el Mundo, es la verdad absoluta y cada uno de nosotros podemos realmente cotejar con los textos bíblicos que esta enseñanza no proviene de Dios. Hoy, mis hermanos queridos, vamos a ver tipos de iglesias pentecostales y carismáticas. Hermanos, hay que saber que no todas las iglesias que se denominan pentecostales y carismáticas tienen conceptos errados. Algunas, por ejemplo, y esas son las muy pocas, lamentablemente no hay muchas de este tipo, se han ajustado a lo que es la palabra escrita de Dios. Esto realmente, por más que la tradición pentecostal quiera enseñar tergiversando algunas doctrinas que no son bíblicas, dentro de algunas pocas iglesias pentecostales existen buenos pastores que aman la palabra de Dios y esto han corregido los conceptos equivocados sobre el Espíritu Santo y la lengua. Vamos a ver entonces algunos casos sobre este tipo de iglesias pentecostales carismáticas. El primer modelo principalmente de estas pseudos iglesias pentecostales que ya hemos visto en todo esto, pero lo vamos a recordar una vez más. Por ejemplo, en este tipo de iglesias carismáticas enseñan que
todo creyente debe tener una segunda experiencia posterior a la salvación, que es el bautismo del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en lenguas. A pesar de que en Primera de Corintios, el capítulo 12 y el versículo 30 explícitamente lo niega. Y aquí en este texto bíblico dice lo siguiente: ¿tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Hermanos queridos, aquí nosotros vemos en este texto bíblico que el apóstol Pablo le está corrigiendo a esta iglesia de los Corintios, que lamentablemente habían caído en este error de todos querer hablar este supuesto don de lengua. Tristemente, hermanos queridos, hoy vemos nosotros que estas iglesias pentecostales carismáticas enseñan que todos, absolutamente todos los creyentes deben de hablar en lengua, y eso es como una garantía de salvación. Hermano querido, había comentado yo en algún audio video anterior una de las experiencias personales cuando estaba en estas pseudos iglesias pentecostales, cómo es que exigen prácticamente, es como que un apriete espiritual que hacen ellos para que el congregante hable en lengua. Hermanos, estos enseñan que aparte de recibir la salvación, deben de recibir el bautismo del Espíritu Santo, y la evidencia de eso es el hablar en lengua. Y vemos nosotros acá en Primera de Corintios, el capítulo 12 y el versículo 30, que el apóstol Pablo dice: ¿acaso todos tienen que hablar lenguas? Hermano querido, es evidente que en estas iglesias, pseudos iglesias pentecostales, no están enseñando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Otro punto que vemos nosotros en estas iglesias carismáticas pentecostales, ellos dicen, o por ejemplo, no hablan dos o tres, ni toman turnos, ni tienen intérprete, y no se respetan. No sé cuántos de ustedes han entrado o han estado alguna vez en este tipo de congregación, donde cuando comienzan a orar o comienza el pastor supuestamente desde el púlpito a ministrar, y entre comillas, se derrama el Espíritu Santo en toda la congregación y todos comienzan a balbucear y a hablar jeringosas. Es realmente un espectáculo muy lamentable, es muy lamentable. Sin embargo, va en contra de lo que el apóstol Pablo solía decir allá en Primera de Corintios, el capítulo 14 y el versículo 27 al 28. Aquí vemos nosotros al apóstol Pablo, que sigue tratando de ordenar a esta iglesia de los Corintios, que podríamos llamar que es la primera iglesia pentecostal carismática, ¿no? Pero eso no quiere decir que esto sea bíblico. Por algo, esta carta de los Corintios es una carta correctiva. En todos los versículos, en todos los capítulos de esta epístola podemos ver al apóstol Pablo que está corrigiendo algo que está mal en esta iglesia. Así, mis hermanos queridos, podemos ver también en estas pseudos iglesias todo tipo de interpretación, todo tipo de prácticas antibíblicas, y por supuesto, sobre todo, este famoso don de lengua que ha causado tanta división, ¿no? Primera de Corintios y el capítulo 14, versículos 27 y 28 dice: si alguno hablare en lengua, sea esto por dos o lo más tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hubiere intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Hermano querido, acá vemos clarito nosotros que el apóstol Pablo está diciendo: si alguno realmente tiene este don de lengua, que sabemos nosotros ahora que el don de lengua no es como lo quieren hacernos ver a todos nosotros, con un supuesto don sobrenatural,
donde hablan palabras que totalmente no se entienden, otros dicen tener palabras angelicales, etcétera, etcétera. Bueno, sabemos nosotros que a través del estudio son idiomas y dialectos, a eso se refería, y todos entendibles. En este caso el apóstol Pablo dice, si alguno de ustedes habla lengua, que esto sea por dos o a los más tres, a lo sumo tres, no más de esa persona, y háganlo por turno, y que tiene que haber sí o sí un intérprete. Y si no hubiera intérprete dentro de la congregación, calle en la iglesia. Ese es un mandamiento, es una ordenanza que está dando el apóstol Pablo para tratar de organizar mejor, en este caso, a la iglesia de los Corintios. Eso no vemos nosotros dentro de las iglesias contemporáneas llamadas pentecostales. Ahí es un solo desorden, donde vemos que uno habla por acá, el otro habla por allá, y no se entiende absolutamente nada. Y lamentablemente, como he dicho hace un momento, es un espectáculo bastante deplorable, bastante deprimente, ¿no? Y lo más triste de todo esto es que estos congregantes defienden a capa y espada diciendo que eso es el poder y la llenura del Espíritu Santo. Hermanos queridos, sin saber están blasfemando contra el Espíritu Santo, invocando al nombre del Espíritu Santo y atribuyéndole todo este tipo de obras que en muchos de los casos incluso son obras satánicas. Otro punto que en estas pseudos iglesias quieren hacer ver como algo muy elevado son la experiencia de este don de lengua, lo ponen a un nivel más importante, aún por encima de todos los otros dones. Y eso nosotros realmente podemos apreciar, ¿no? Porque cuántos de estas personas que ya están afectadas y contaminadas con este tipo de enseñanza antibíblica, por el solo hecho de que hablan en supuestas lenguas, se creen superior incluso a aquellos verdaderos creyentes. Tristemente a veces lo elevan, ¿no? Quizás de manera inadvertida. En la práctica esto elevan y lo enfatizan por encima del fruto del Espíritu Santo, haciéndolo, entre comillas, el símbolo o la marca de espiritualidad, al igual que los corintios lo hacían, a pesar de que eran la iglesia más carnal del Nuevo Testamento, pero sin embargo ellos utilizan los textos bíblicos que están acá en Primera de Corintios, por supuesto que lo tergiversan, eso se llama una exégesis, para dar su propia interpretación bíblica, ¿no? Y lamentablemente no se dan cuenta que todo lo que está corrigiendo el apóstol Pablo acá en Primera de Corintios hace notar que realmente esta era una iglesia muy, muy carnal de aquellos tiempos. Todo esto, hermano querido, nos hace ver a nosotros que estas pseudos iglesias pentecostales carismáticas no practican lo que es el verdadero significado de ser un cristiano bíblico. Por ese motivo es que lamentablemente no podemos considerar a muchos de ellos nuestros hermanos en la fe. Mis hermanos queridos, vamos a continuar Dios mediante en la próxima entrega. Una de las cosas que se me vino a la memoria recién también, justamente cuando estaba dentro de estas pseudos iglesias carismáticas y pentecostales, y la exigencia, ¿no? La exigencia que hacían justamente, en este caso la pastora, de que todos teníamos que hablar en lengua. Por supuesto eran esos balbuceos, no los idiomas como nos enseña que fue realmente Pentecostés, allá en Hechos capítulo 2. Pero bueno, teníamos que hablar. Y era una exigencia que hacían, ¿no? Y en algún punto hasta dividía la congregación, porque estaban los que aquellos que supuestamente recibieron el bautismo del Espíritu Santo y la evidencia de hablar en lengua,
eran como que eran catalogados cristianos de primera categoría. Y eso lo dijo textualmente esta pastora, ¿no? Cuando se lo pregunté. Y estaban aquellos, como en mi caso, que nunca habíamos logrado hablar en lengua, en esa supuesta lengua, éramos como los cristianos de segunda categoría. Y eso yo le pregunté, ¿qué pasa? Le dije yo, si no llego a hablar en lengua. Y una de las cosas que dijo, bueno, no vas a poder ministrar, no vas a poder ser pastor, no vas a poder hacer nada en la iglesia. Y le digo, o sea, eso es como ser un cristiano de segunda clase. Sí, me dijo, lamentablemente es así. Y eso es muy, muy triste, ¿no? Muy lamentable realmente cómo se llega a manipular de esa manera a la congregación y a exigir que se hable en ese don de lengua, ¿no? Han llegado algunos amigos que estaban en esa congregación al extremo de prácticamente inventarse una lengua extraña, ¿no? Sonidos por ahí hasta ridículos, ¿no? Que voy a tratar porque había uno que se pasaba ya de ridículo, que lo hacía una supuesta hermana, y era algo así como, eso no es ningún idioma, eso es simplemente un sonido extraño, y sonaba ridículo, pero ella lo practicaba y decía que ese era el don de lengua. Y estas personas que decían tener este don de lengua eran como que estaban más orgullosos, más altaneros, porque ellos tenían supuestamente este don de lengua, una comunicación directa con Dios. Y menospreciaban incluso a aquellos que no llegaban a tener este don de lengua, ¿no? Bueno, vamos a ir terminando. Creo que este es el último video sobre este estudio. Yo realmente espero en el Señor que ustedes estén disfrutando, que puedan haber llegado ya hasta este video. Es mucho realmente, porque yo sé que es largo, pero bueno, el que ama la palabra de Dios y quiere estudiar, yo sé que va a aprender todo esto y le va a parecer no muy largo, sino realmente algo muy interesante, ¿no? Bienvenidos a Castillo Fuerte, un programa pensado para la apologética ofensiva y defensiva de la fe. Mi nombre es César Luis Mamaní. Y continuando con este estudio que hemos comenzado ya hace un tiempito atrás, con respecto al tema del don de lengua, ¿qué es lo que la Biblia enseña con este tema que lamentablemente está tan mal enseñado en diferentes llamadas iglesias cristianas? Ha causado muchísimo daño al cuerpo de Cristo e incluso ha dividido congregaciones por causa de esta mala enseñanza. Hermanos, amigos, cuando Jesús prometió al Espíritu Santo, jamás mencionó las lenguas. En el Evangelio de Juan, usted puede leer desde el capítulo 14 hasta el capítulo 16 y usted va a ver que en ninguna de esos capítulos nuestro Señor Jesucristo ha mencionado este famoso don de lengua. En las iglesias carismáticas, estas lenguas se piensa que son una marca para un cristiano en lo plano espiritual. Y Jesús, si esto hubiera enseñado nuestro Señor Jesucristo, Él lo hubiera mencionado por lo menos en estos capítulos del Evangelio de Juan. En la Biblia, según nuestro Señor Jesucristo, Él, siendo Dios, nunca habló en lenguas angelicales con el Padre y mucho menos
nos enseñó o nos dejó alguna enseñanza que debemos de hacerlo de esa manera. Pero sin embargo, Él sí enseñó a los discípulos a orar con palabras inteligibles y entendibles. Todo eso nosotros podemos ver, por supuesto, cómo Él es que enseñó a orar a nuestro Dios y Padre Celestial. Muy diferente, por supuesto, a aquellos que dicen y aseguran estar orando con nuestro Padre Celestial en esto supuesta don de lengua espiritual. En el libro de los Hechos, las lenguas eran dialectos entendibles. La única iglesia que aparece en la Biblia hablando en lenguas que nadie entiende es la de los Corintios, ¿no? Y podríamos decir también nosotros que esta iglesia de los Corintios es como la primera iglesia pentecostal carismática en cuanto a este tema, ¿no? Porque lamentablemente allí se comenzaron a practicar este famoso don de lengua, pero por supuesto totalmente tergiversado y fuera de lo que la palabra escrita de Dios enseña. ¿El don de lengua está en la Biblia? Claro que sí, pero no es como lo enseñan en estas iglesias pentecostales. Estas lenguas que hablaron en la iglesia primitiva con la llegada del Espíritu Santo eran lenguas, como hemos dicho, inteligibles, entendibles, pero no como los balbuceos que suelen hacer dentro de estas llamadas iglesias pentecostales. Hermanos queridos, la iglesia de los Corintios es una de las iglesias más carnales e inmorales de todas las iglesias mencionadas en el Nuevo Testamento. Además, Pablo le escribe precisamente para corregirles en su mal uso de la lengua y su concepto errado y de ellas, por ejemplo, como la marca de espiritualidad. Es muy lamentable cuando vemos nosotros a estos pseudos pastores o estos hermanos cristianos nominales que pretenden justificar sus prácticas antibíblicas como este don de lengua, sacando unos que otros versículos fuera de su contexto del libro de Primera de Corintios. Cuando nosotros podemos ver que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, estaba corrigiendo. Es una carta correctiva a todos los que estaban practicando en esta iglesia de los Corintios y entre esos, por supuesto, estos famosos don de lengua. Esta marca de espiritualidad, que es la que ellos estaban, como quien diría, fanfarroneando, engrandeciéndose dentro de esta iglesia de los Corintios, es exactamente lo mismo que sucede en las llamadas iglesias pentecostales donde se practica este supuesto don. Hermano querido, en mucha ocasión le he comentado cuando estuve dentro de estas llamadas iglesias pentecostal, cómo es que aquellos que dicen tener este don miran con un cierto aire de menosprecio a aquellos otros que no reciben este don espiritual, entre comillas, del don de lengua. Y por supuesto también no permiten, al no ser, según ellos, bautizados por el Espíritu Santo, ejercer ningún cargo ministerial dentro de la congregación. Es como que ellos mismos dicen que hay cristianos de primera categoría o clase y cristianos de segunda categoría o clase. Eso es lo que ha creado este famoso don de lengua. Por eso el afán de muchos feligreses sinceros en el Señor de intentar hablar como de lugar el don de lengua. Hermano querido, esta doctrina ha causado grande división dentro de las congregaciones y por supuesto ha lastimado a muchísima gente. También por supuesto que se ha enseñado incluso a decir que si tú no tienes el famoso don de lengua, incluso puede pensarse de que no eres salvo. Algo más que tenemos que tener en cuenta es que las lenguas no aparecen en ninguna otra lista de dones
fuera de la carta de los Corintios. Si fuese un don tan indispensable al grado al que es elevado en estos movimientos pentecostales y carismáticos, la pregunta es, ¿por qué no se incluye en las otras listas de dones en la Biblia? Algunos hasta han llegado a enseñar que si no hablas, no eres salvo, no eres salvo. O que la razón por la que muchos no están en victoria espiritual es por falta justamente, según ellos, de hablar en lenguas. Todo esto y mucho más, hermano, es lo que se enseña con este famoso don de lengua. Las lenguas aparecen mencionadas en solo 3 libros del Nuevo Testamento: Marcos, Hechos y Primera de Corintios, que Dios mediante, más adelante vamos a estar explicando un poquito algunos textos bíblicos justamente de Marcos, ¿no? Más precisamente en el capítulo 16. Algunos dicen que aparece también en Romanos capítulo 8, cuando dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero Romano no está hablando aquí del don de lengua. Esto muestra que la lengua no es un don al grado al que es elevado en el movimiento pentecostal. Hermanos queridos, tenemos que entender y dar total credibilidad a los textos bíblicos y, por supuesto, hacer mucho hincapié, mucho énfasis en la palabra de Dios para que nos sea revelado. Yo les hablo a aquellos que están metidos en estos movimientos carismáticos. Hermanos, amigos, salgan de esos lugares, porque esos lugares no es la iglesia de Cristo, por las diferentes prácticas que están haciendo en esos lugares. Incluso hasta doctrinas de demonio se ha podido oír en esos lugares. Además, hermano querido, es importante considerar el testimonio de la iglesia de Jesucristo a través de 2000 años de ser guiada por el Espíritu Santo. Hermano querido, prestemos atención a la historia cristiana. Estos 2000 años, el Espíritu Santo es quien ha estado guiando a la iglesia verdadera. Y tenemos que ver esos testimonios, ¿no? Hermano, si el don de lenguas es la voluntad de Dios para su pueblo, ¿por qué es tan ausente el don de lengua de los cristianos a través de estos 1900 años de toda la historia de la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué está ausente? ¿Qué pasó? Hay un vacío casi de 1900 años en la historia de la iglesia cristiana. ¿Qué es lo que pasó? Si realmente fuese algo tan necesario, tan importante para Dios, y como dicen los pentecostales, entonces debería por lo menos de estar presente tanto en su palabra escrita como también en la historia de la iglesia cristiana, pero no es así. Hermanos, el don de lengua está prácticamente ausente en 19 siglos de la historia de la iglesia. En su mayoría, solo grupos heréticos o falsos aparecen en la historia hablando en lengua. Preste atención, ¿no? Preste atención a estos maestros de los primeros siglos que son testigos, ¿no? Son testimonios de la primera iglesia primitiva prácticamente y también del transcurso de la historia cristiana, ¿no? Por ejemplo, ni Agustín, ni San Francisco de Asís, ni Tomás Aquino, ni Lutero, ni Zwinglio, ni Juan Calvino, ni Matthew Henry, ni John Bunyan, John Wesley, D. L. Moody, Carlos Spurgeon, entre muchos otros, no mencionan cosas algunas de la lengua. Hermano, Juan Crisóstomo, que nació en el año 347, prácticamente podríamos decir que era contemporáneo de los primeros cristianos de la iglesia primitiva. Hasta el año 407 que él falleció, comentó sobre la lengua en su comentario de Primera de Corintios 12. Él dijo lo siguiente que vamos a leer: este pasaje es muy oscuro,
pero la oscuridad se produce por nuestra ignorancia de los hechos y por la cesación de las lenguas. Ese es el secreto, la cesación de la lengua, que ocurrieron en aquel entonces, pero que ahora no suceden. Ya lo estaba diciendo Juan Crisótomos allá en el año 347 al 407, que esta lengua habían cesado y que ya no estaban sucediendo para aquellos tiempos, ¿no? San Agustín, que nació también en el año 354, 430 después de Cristo, él también comenta lo siguiente en el siglo IV, ¿no? En los tiempos muy tempranos, el Espíritu Santo cayó sobre los que creyeron y hablaron en lenguas, o sea, idiomas, que no habían aprendido, porque convenía que se manifestara el Espíritu Santo en todos los idiomas para demostrar que el Evangelio iba a alcanzar a todos los confines de la tierra. Fue hecho como una señal, pero cesó. Ahí está. Otro argumento histórico, otro testimonio de otro personaje contemporáneo de la iglesia y los hermanos primitivos. Hermano querido, solo en el gran despertar espiritual allá en los Estados Unidos hubo reporte de personas haciendo ruidos extraños, preste atención, hasta ladrar como perro. Pero fue hasta el avivamiento de Azusa desde 1906, de allí en adelante, cuando el don de lengua se expandió a través de múltiples iglesias y la cristiandad comenzó a hablar en lengua tras 19 siglos prácticamente de silencio. Esto es una práctica actual, digamos que es algo totalmente nuevo de que están practicando. Hermanos, estudiemos la palabra de Dios, creamos a todos estos testimonios que estamos leyendo para de esa manera poder liberarnos de estas falsas enseñanzas. Les animo a que salgan de esos lugares que no son la iglesia de Cristo. Y hasta aquí nosotros ya hemos podido escuchar bastante sobre el tema este tan controversial del don de lengua, ¿no? Realmente espero en el Señor que haya sido de mucha bendición para aquellos que logren escuchar por completo estos audios. Y bueno, invitarle, mis hermanos, mis amigos, que compartan con otros estos mensajes que estamos dando, porque sabemos nosotros que hay muchos, pero muchos hermanitos y amigos que sinceramente aman al Señor, pero que tristemente estos falsos maestros, falsos pastores, están envolviendo con sus mentiras a esta gente y, y lamentablemente los hacen reo de muerte y dignos del infierno. Mis amigos, que el Señor les bendiga.